Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. Les reto y avísenlo, llámenlo a él. Mire que los reto a caminar por cualquier calle de Venezuela, por la que quiera. Vámonos para la calle, a caminar cualquier calle que quieran, a ver qué dice la gente, a ver si es el payaso de Venezuela. 24 horas de información. Estas son las noticias del día, último minuto. Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de noticias internacionales, información del momento, y arrancamos con noticias de última hora de Venezuela hoy. Nicolás Maduro ha sido acusado y se dará su detención. Todo esto por los crímenes en Apure. La detención de Nicolás Maduro es un hecho y ya ha sido acusado por violación de los derechos humanos, y recordemos que la administración de Joe Biden lo señaló no hace mucho tiempo. Todo aquel que viole los derechos humanos será perseguido hasta que sea detenido. Esa es una indirecta a Nicolás Maduro, también a Padrino López y a todos los que están en la cúpula madurista, y que estén alerta. Es una especie de advertencia porque en cualquier momento ellos también serán juzgados por la Corte Penal Internacional. No puede venir ningún grupo irregular de esa guerra colombiana, del narcotráfico colombiano, a reclamar tierra venezolana, a poner minas en territorio de paz que es Venezuela. Eso ha indignado al pueblo de Venezuela. Y es que ahora el mandatario opresor ha sido acusado por lo que está sucediendo en Apure, y estamos hablando de lo que hay, pruebas y testimonios, y la Human Rights Watch ha enmarcado sus acusaciones con un contexto en una ofensiva lanzada desde hace un mes por el gobierno autoritario contra los grupos ilegales en el estado de Apure. Y también pidieron investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la misión de la ONU para la determinación de los hechos para Venezuela. Estamos hablando de esto y no es algo protocolar ni tan diplomático, entre comillas. Esto tiene efectos militares porque hay leyes internacionales que defienden exactamente todo lo que Nicolás Maduro está haciendo al revés, y todo lo que Maduro también está haciendo es incumplir las leyes. Por supuesto que sí, hay leyes para poder derrocar este tipo de asuntos. La asociación que acusa a Maduro y a la FAM de supuestas detenciones arbitrarias y abusos contra la población y otro tipo de prácticas, como la de enviar militares de la FAM a Apure sin protección debida, sin el entrenamiento requerido, abusando así también de los propios derechos humanos y también de los mismos militares de la FAM. Ellos también tienen ciertos derechos porque algunos han sido engañados. No estamos hablando de los altos mandos. También recordemos que hubo una detención de 100 oficiales por no querer ir a Apure a enfrentarse a unos grupos ilegales, y gracias a estas cosas se han logrado obtener más información que pone a Nicolás Maduro en una posición cada vez más difícil. A veces se cree que Colombia y Estados Unidos van a intervenir a Venezuela, pero antes de eso se podría dar el hecho de que la intervención venga por parte de la ONU con la Corte Penal Internacional. Y es que recordemos que aquí lo que más molesta de todo lo que está sucediendo no es exactamente la pelea entre los grupos. Lo peor que sucede es que no están protegiendo a los civiles, a las leyes, y las leyes internacionales permiten una intervención a Nicolás Maduro según todas las pruebas que se han dado tanto en el pasado como las horas recientes. Se requiere una acción inmediata por lo que está sucediendo porque es una catástrofe, y Nicolás Maduro ya no tiene el control, y al no tener el control ni siquiera de todo lo que está sucediendo en su propio país, deben entonces todos los países del mundo realizar una intervención de carácter militar, según lo dictan las leyes internacionales, porque no solo se trata de una intervención humanitaria, sino una detención al propio Nicolás Maduro por parte de los cascos de la ONU, porque las atrocidades cometidas contra los residentes de Apure no son incidentes aislados por algunos militares insubordinados, sino que son consistentes, y esto en realidad nosotros casi siempre estamos pensando en que tienen que venir los militares, tienen que intervenir, tienen que actuar de manera contundente en el país caribeño, etcétera, etcétera. Pero no vemos la parte humanitaria, que es la parte más importante y es la que activa cualquier operación y es la que justifica cualquier acto o intervención de carácter militar que se vaya a dar entre los países contra la autocracia de Nicolás Maduro. ¿Qué más debemos hacer para poner fin al sufrimiento de nuestra gente? ¿Qué más tenemos que dar de lo que hemos dado en toda Venezuela para lograr la libertad y la democracia? Hay veces que no te deja y le damos vuelta, pero como todos ustedes me levanto y me despierto cada mañana haciendo lo que tenga que hacer para rescatar este país. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rescatar Venezuela.
Maduro ya está siendo acusado por la Corte Penal Internacional. Se solicita su detención para que comparezca en un juicio, probablemente en un tiempo no estipulado, y se le acumulan todas estas nuevas acusaciones. Pero Maduro, al negar su responsabilidad, se tendrá que usar el uso de la fuerza para poder detenerlo, algo que está reglamentado en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Corte Penal Internacional es una ley que Maduro está incumpliendo, y la organización alega en su informe que muchos de los detenidos no eran siquiera de grupos armados, sino que eran de la población local, y eso lo hicieron después de haber entrevistado a 38 personas. O sea, amigos, que hay testimonios y pruebas en donde hay muchos periodistas e inclusive autoridades colombianas y representantes de los grupos humanitarios quienes afirman que todos han sido víctimas de abuso en contra de los derechos humanos. Quiero que me des tu opinión al respecto si llegaste hasta esa parte del video. Comenta aquí muy rápido tu punto de vista acerca de la situación actual que vive el país venezolano. Y seguimos con más noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más noticias internacionales. Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia, donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y de otros sectores, para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social. Hace pocas horas el mandatario opresor Nicolás Maduro sometió a la ONG de Venezuela a un control de la Oficina contra el Terrorismo. Esa organización no gubernamental es la encargada de revelar la verdadera crisis que enfrentan los venezolanos, y Maduro, en un intento por apoderarse del país, se encuentra imponiendo normativas falsas para prácticamente sacar a esta organización del país y que no se revelen las violaciones que ha cometido hacia los derechos humanos. Nicolás Maduro también es acusado gravemente por obligar a sus militares y milicianos de la tercera edad a combatir en la frontera de Apure. Estas personas no tienen ni siquiera experiencia en cómo utilizar un arma, y al retirarse de las batallas, Nicolás Maduro los ha vuelto a enviar prácticamente obligados. Esos actos de la dictadura están siendo catalogados como una barbaridad. Se necesitan acciones contundentes por parte del gobierno estadounidense para frenar esas represiones y violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura en contra de los venezolanos. Son más de 370 presos políticos, y entre estos 30 mujeres y 142 funcionarios públicos. Esa cifra continúa creciendo a través de los días, ya que Maduro continúa imponiendo sus leyes, su mandato, todo lo que tenga que relacionarse a él y que le favorezca. Él sigue haciendo todo lo necesario para adueñarse del país, y se tendrá que hacer algo urgentemente para detener a Nicolás Maduro, amigas y amigos. Ya la ONU se pronunció ante esos actos, se ha pronunciado, y con una advertencia afirmó que se impondrá una mayor presión y con ayuda de los países suramericanos imponer una inmediata acción desde Colombia para poder acabar de una vez por todas con el gobierno de Nicolás Maduro. También, por otra parte, el gobierno del presidente Joe Biden se ha pronunciado ante la grave situación de Venezuela, ordenando al equipo de contrainteligencia que se encuentra en Colombia reactivar sus operaciones y rastrear los movimientos que realiza Nicolás Maduro. Toda Venezuela deberá estar preparada para recibir las tropas norteamericanas, y Nicolás Maduro y su régimen serán puestos en prisión ante la justicia de los Estados Unidos. Continuamos con más noticias de Venezuela. La autocracia venezolana se encuentra, según informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el señor Douglas Rico, en un proceso de conversación con una organización ilegal que tiene el control de una zona de Caracas a la que incluso los cuerpos de seguridad tienen el acceso vetado. Están en este momento en un proceso de conversación con esa organización criminal, con esa organización ilegal, para que en principio depongan su actitud y entreguen las armas, explicó Rico al referirse a una banda liderada por alias El Coqui, quien mantiene atemorizados a los habitantes de la zona conocida como la Cota 905 y barrios aledaños. Añadiendo un paréntesis aquí, Juan Guaidó ha retado a Nicolás Maduro a ir a la Cota 905 porque según él no tiene las agallas. Escuchemos. Si Maduro controla algo, y lo reto, vale, es un inútil. Si controlas algo, métete hoy en la Cota 905. Yo quiero ver hoy. Paséate por ahí, inútil. Si controla algo, bueno, que diga hoy, como decimos en Venezuela, con los pantalones bien puestos, cuál es la moneda en curso en Venezuela. Que lo diga. No controla nada. Que se vaya a Apure, cobarde.
a defender a nuestra Fuerza Armada. Según el director, está haciendo un estudio, y no solo los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas depongan su actitud hostil que ha mantenido en la ciudad de Caracas. Las palabras de Rico expresadas en una emisora local despertaron la mofa entre usuarios de redes sociales que consideran que el gobierno de Nicolás Maduro no ha sido capaz de acabar con esta banda y con otras similares que controlan varias zonas del país, sino que viceversa, esas bandas son las que tienen gobernado al gobierno de Nicolás Maduro. El planteamiento del funcionario también recibió la crítica por parte de algunos miembros de la oposición, como Iván Simonovic, quien escribió en su cuenta de Twitter que con el AMPA se dialoga cuando los tienes rodeados, no antes. El objetivo que depongan su actitud, quitarle las armas y se entreguen a la policía. De las negociaciones con los criminales se encargan los especialistas, jamás el director de la policía, y así dicen los protocolos de actuación del CICPC. Está perfectamente claro cuando el malhechor hace uso de su arma. La policía debe hacer uso proporcional de la fuerza, agregó el opositor Iván Simonovic. Varios días atrás, la banda antes mencionada tendió una emboscada a un vehículo blindado del CICPC y al menos 2 patrullas de la Guardia Nacional Bolivariana, según varios videos difundidos en las redes sociales. En las imágenes se apreciaban 2 vehículos de la GNB destrozados con las ruedas pinchadas y las puertas dobladas, y el blindado con el parabrisas cuarteado a un disparo con armas de alto calibre. Los enfrentamientos en la Cota 905 se han hecho frecuentes en los últimos meses sin que las fuerzas de seguridad o que el gobierno de Nicolás Maduro tome el control. Las quejas de todo el país venezolano son recurrentes, cada vez hay un tiroteo e instan a Nicolás Maduro a hacer frente al líder de la banda, quien campa a sus anchas sin que las autoridades logren impedir que continúe cometiendo delitos y atemorizando a los vecindarios. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Espero que el video te haya gustado, suscríbete y dale me gusta. Si es así, comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo.